Qué gusto poder saludarles. ¿Cómo están? Qué placer. Me acompaña hoy este emblemático ser humano, el analista político Germán Licona. Fuerte aplauso, por favor. Gracias. Quiero titularlo como analista político porque hablaremos mucho sobre política, un poco religión. Tiene tantos títulos, por cual puedo señalarlo ahora, nombrarlo, esa carrera, esa trayectoria tan grande que tiene. Pero quiero irme por lo analista político. ¿Cómo está? Qué gusto poder saludarle. Gracias, Jorge. Un placer estar aquí ante su audiencia. Creo que gloria y honra al Señor que Él me dio esta oportunidad de estar hoy aquí compareciendo ante estos canales, en donde hemos visto pues también la incidencia que se ha venido dando en relación a temas puntuales y a líderes de la cotidianidad nacional, en donde se refieren a los esquemas que tienen que ver con el gobierno, con los temas sociales y aún algunos temas inherentes al desempeño de las funciones de algunos miembros en las carreras que se desarrollan. Por su conocimiento, es un hombre bastante retórico. Le agradeceré si me responde puntualmente para que logremos abordar en una hora las preguntas que tengo que hacerle. ¿Cree que Jorge Cálix le hará fraude a Salvador Narrala en estas elecciones internas? Bueno, decirlo abiertamente, pero recuerde el equipo de trabajo que tiene Jorge Cálix, un equipo de trabajo que viene de Yanni Rosenthal, equipo de trabajo que viene de otras posturas oscuras en las cuales se han hecho sendos señalamientos. Entonces, no podemos desestimar que la fuerza y el vigor de la mano peluda podría estar en Jorge Cálix. ¿Cree que Narrala pierda las elecciones? Posiblemente Narrala por su ingeniosidad y pueda salir avante, ya que tiene una buena intención, pero ya el voto duro del Partido Liberal posiblemente no le corresponda. ¿Dijo ingeniosidad o ingenuidad? Ingenuidad y ingeniosidad a la vez. ¿Cree que Salvador Narrala es ingenuo? Bueno, muchas veces él desde el 2013 que participó ha cometido ciertos exabruptos que lo hacen ver mal y eso en política tiene un precio y él muchas veces lo ha pagado. Cuando se refiere que el voto duro le dará el voto a Narrala, ¿a quién se refiere con voto duro? El voto duro en los partidos tradicionales del Liberal Nacional y Libre son aquellos que están identificados desde su génesis, desde su ADN, con los partidos por esa política partidaria y ellos no se salen de su esquema, votan lealmente al partido que representan. Dentro de ese voto duro está el Consejo Central Ejecutivo. Claro, ahí está entronado el voto duro del Partido Liberal, que ese no va a votar ni para un lado ni para otro, ese va a quedar votando por rojo, blanco, rojo. Claro, específicamente por Jorge Cálix. Así es, recordemos que quien lidera ahorita el Partido Liberal es Yanni Rosenthal, y Yanni Rosenthal va en la primera posición en San Pedro Sula. Entonces, obvio que ese voto lo van a inclinar hacia Jorge Cálix. ¿Salvador Narrala no goza de la aprobación del Consejo Central Ejecutivo? De algunos de sus miembros, no, porque recuerde que lo que hay cuando hay un después de unas internas, lo que hay es una distribución, pero la mayoría son llanistas, la mayoría son hasta Carlos Flores. Ujú. Entonces, esa gente va a impulsar la línea de Cálix y no la línea de Nasralla. ¿Qué pronostica usted abiertamente? ¿Quién será el candidato oficial del Partido Liberal a la presidencia en las próximas elecciones? Por los hilos que se mueven, va a ser Jorge Cálix. Pero al final, los mismos exabruptos de Nasralla van a hacer que se debilite porque va a empezar a buscar culpables. Él va a empezar y posiblemente se rompa lo que ellos han venido hablando de mantener la unidad partidaria y si se siente tocado Nasralla por su ego, porque es el ego el que lo impulsa a él a creer que él, como él lo dice, tengo más de 2 millones de seguidores en mis redes sociales, pero esos 2 millones no votan. Entonces, en ese sentido, creo que por ahí va a venir la ruptura del Partido Liberal para que agencie votos en una general el Partido Nacional o libre con los acuerdos que tiene con algunos actores O políticos. sea, que usted analice el panorama, Jorge Cali gana las internas, Salvador Narrala las pierde, entra en un resentimiento
y decide buscar una candidatura independiente para las generales, ¿eso cree que es lo que va a pasar? Bueno, eso es lo que yo en parte valoro. No obstante, él no puede buscar una candidatura independiente porque ya la misma ley electoral le prohíbe. Una vez habiendo participado en las internas, él no puede buscar en otro partido liderarlo. Pero sí puede unirse a alguien de los que sean fuertes en ese momento. Él podría, con el voto que tiene, joven, que lo sigue, como él dijo, son 50 años en la Ujú. televisión, podría de hecho hacer que la balanza se incline hacia donde él mueva sus aguas. ¿Quién va a ganar las elecciones internas en el Partido Libre? Libre, pues ya tiene nombre y apellido. Ahí, pues, la abogada Rixi Moncada es la que tiene la venia de Mel Zelaya y es ahí donde toda la batería se está impulsando a acompañarla a ella. ¿Russell Tomé está soñando despierto? Russell Tomé equivocó el camino, ¿verdad? Él formaba parte del grupo de lealtad, como él lo dice, desde que estaban ahí en la embajada de Brasil. Él demostró su lealtad a Manuel Zelaya, pero en política no todo está escrito. Y creo que Mel Zelaya valoró y estimó que fuera Rixi Moncada su sucesora y eso lo deja en segundo plano a él. ¿Cree que el sueño de Russell Tomé de ser presidente de Honduras nunca se le cumpla? Bueno, eso no lo podría decir porque recuerde que es una carrera política y en la cual Reina nunca pensó que iba a ser presidente y en la tercera o cuarta vez que se lanzó llegó a serlo. Entonces no todo está escrito, pero ellos van a militar, van a hacer un esfuerzo y ojalá que Dios le conceda ese deseo. ¿Ha habido una competencia desleal en esta candidatura de Russell Tomé con Rixi Moncada? Sí, claro, creo que hay extremos. El extremo puede ver usted los movimientos que giran en torno a Rixi Moncada, que la postulan como candidata presidencial, creo que 6 o 8 movimientos, y Russell va solo. Aparte de mover toda una maquinaria en el tema de alcaldes y de diputados, también las marcas que de los 8 movimientos pueden favorecer siempre a Rixi Moncada. Amén que los militantes de Libre tengan una buena aceptación con los liderazgos que siguen a Russell Tomé y podrían ellos hacer alguna incidencia, pero no a título nacional, buscando la presencia, sino tal vez a título de diputados o de actores locales como lo son los alcaldes. ¿Qué precandidato presidencial del Partido Nacional va a ganar las internas? Bueno, ahí está Papi a la Orden, que es el que lidera su movimiento y al que lo han un poco victimizado, haciéndolo pues que mejore en su posición en las encuestas. Posteriormente va Ana Hernández y luego el candidato Urbizo, ahí con Jorge. Bueno, hay muchos. Sí, ¿Quién cree que va a ganar las internas? va a ser Papi a la Orden. ¿Usted es pastor evangélico? Le sirvo al Señor, así es. ¿Qué le diría ahora al pastor Carlos Portillo, que asegura que Dios ya lo ungió para ser presidente de Honduras? Bueno, Dios es fiel y todos aquellos que confiamos en Él, pues Él nos concede los anhelos de nuestros corazones. Si Él pues está en esa intimidad, en esa búsqueda constante y el Padre pues ha sentido que el Padre está dándole la venia, pues creámosle pues. Eso sí tiene que ser. Pero No, acaba de decirme usted que va a ganar Adfura, las no, internas. usted me pregunta por la intención de Él, qué es lo que Él piensa que Dios le dijo. Yo me manifiesto en ese tema, pero las cosas no están dichas. Recuerde que Narrefura está en un proceso penal, y no sabemos qué maquinación perversa puede obstaculizar a Narrefura de aquí a las elecciones. Entonces, creo que se puede avisorar que Narri Afura podría ganar las elecciones, pero no podemos desestimar el liderazgo de los otros miembros de movimiento Ujú. que lideran, y uno de ellos es el pastor Portillo, que él también ha presentado sus cuadros y confiamos de que los mismos sean, que le den el pase para participar en la elección interna. Un político que diga que Dios le habló, que Dios lo ungió, que Dios le reveló.
que él será el próximo presidente, el próximo alcalde o que será diputado. ¿Está loco? No, porque va a estar loco. Sí, cada quien busca y anhela la presencia del Señor y el Señor se manifiesta en la vida, pues él tendrá que mantener su fe. Esa fe es la que lo hace a uno moverse, mover montañas. Bueno, se lo digo porque he entrevistado, creo que en mi recorrido en comunicación, a 3 aspirantes en más de una década, y 3 de ellos me han dicho: "Dios me lo dijo, Dios me lo reveló, Dios me ungió, Dios me hizo sentir". Un pastor puso mano sobre mí y me dijo: "Serás el próximo presidente, serás el próximo alcalde de esta ciudad o el próximo diputado", pero no ganan las elecciones. ¿Qué es eso? Bueno, cada quien creo que piensa en esa fe, se mueve, pero al final no era lo que Dios quería. Recuerde que Dios es un Dios soberano, un Dios fiel, un Dios que concede los anhelos de nuestros corazones. Y si Él, Señor, pues decide o ya determina quién va a ser el candidato, eso se va a cumplir. ¿Actuó por emoción? ¿Un candidato que diga que Dios le dijo que será electo? Posiblemente en esto de la política hay cosas que uno siente, pero que no necesariamente van a suceder. En Ujú. ese sentido, pues uno lo que tiene que es trabajar, mantener su convicción, su fe y esperar que el resultado de las elecciones lo favorezcan. ¿Qué siente usted? Yo siento paz, siento tranquilidad. ¿Quién será el próximo presidente de Honduras? Bueno, creo que todavía hay algunos eventos que tienen que verse, como el cumplimiento de los contratos en el CNE y ya una vez que estén las empresas que hagan sus evaluaciones, la misma comisión para determinar si todo está correcto, entonces empezaríamos a ver y aún lo que se está dando en el plano de persecución penal, ver cómo se va dando esa situación, ya una defensa y un ministerio público confrontados en los tribunales, pues habría que ver de aquí a marzo, hay muchas cosas que pueden suceder y al final, pues que gane el que haga mejor las cosas y el que Dios haya establecido. ¿Cree que el Partido Libre llegó para quedarse o tan sencillo entregará el poder? Una vez que llegó, ¿qué tanto le costó llegar? Bueno, libre con esa postura antagónica que ha venido demostrando y que no goza del respaldo del pueblo hondureño, porque las mismas encuestas lo dicen. La presidenta Xiomara Castro está negativo en su aceptación. Igual forma Mel Zelaya. Y la abogada Rixi Ramona Moncada, ella nunca despegó y nunca levantó esa aspiración, trasladarla al electorado de su partido y creo que posiblemente los números le permitan ganar a sus contendores en el partido, pero no para ganar una general. Entonces, no desestimamos que al tener esa valoración baja en Rixi de Moncada, posiblemente, como la reelección está vigente, posiblemente doña Xiomara pueda lanzar su candidatura. Y en todo caso que no suceda eso, me preocupa que sea el Congreso Nacional el que pueda generar un problema para introducir en la democracia nuestra una situación que tiene que ver con la constituyente y eso sería lesivo y dañino para la democracia. Me está diciendo que ya para acercarse a las generales, doña Xiomara se va a postular a una reelección. Así es. No ¿Cree que eso va a desestimamos. ocurrir? No desestimamos eso porque los números de su candidata no le sirven para ganar una general. Entonces va a tener que reacomodarse y buscar, porque nadie se ha pronunciado en ser cierto o no es cierto, o en decir que la relación es ilegal, aunque ya tuvimos al expresidente Juan Orlando Hernández en una reelección en el 2017. Pero si ellos quieren utilizar la misma figura, aunque dice Mel Salea que es ilegal, lo van a hacer porque el afán de quedarse en el poder y por los temas que tienen que ver con las licitaciones y con las compras directas, los van a llevar a ellos en un proceso penal franco y abierto, porque se están haciendo muchas cosas que al margen de la ley, estar diciendo a quién le van a dar los contratos millonarios y eso podría provocar un problema
en el cual el Ministerio Público en su momento va a iniciar acciones para determinar cuál ha sido el manejo de todos esos recursos. ¿Qué es lo único que le impediría a la señora Iris Xiomara Castro buscar una reelección? ¿La ley o la ética? La ética sería, porque la ley, los políticos han demostrado que han hecho con la ley lo que han querido. Si han pasado la Constitución por donde han querido y de igual forma creo que la ética, si hubiera ética, el problema es que no es ella la que gobierna. Su asesor principal es el que mueve los hilos y eso es lo que pone en desventaja a doña Xiomara en relación a si hubieran elecciones generales donde ella participe y donde los que resulten ganadores en los demás partidos puedan hacer su esfuerzo para una unión de hecho o de derecho para tratar de quitarle el poder a Libre. ¿Es posible el escenario que ya para acercarse a las generales no sea doña Xiomara Castro quien busque una reelección presidencial, sino su esposo Manuel Zelaya Rosales que busque la elección presidencial? Bueno, podría ser, pero recordemos que le he vetado a Manuel Zelaya Rosales durante doña Xiomara. El artículo, el artículo 199 y el 240 le prohíbe a cualquier familiar cercano de la presidenta de la República, llámese para candidato presidencial o para candidato a diputado, le prohíbe participar en política. Mientras ella esté en la silla presidencial, ningún familiar puede participar en el siguiente proceso. O sea que la Pichu no puede reelegirse en este proceso. De hecho, si usted vio ahorita, la Pichón no se religió. No se religió ningún familiar de ellos porque ya el 199 le prohíbe constitucionalmente participar al Congreso Nacional. Y el 240 le prohibiría a cualquier familiar de ellos participar para la silla presidencial. ¿Cómo haría don Manuel Zelaya Rosales para liberar su camino y lanzarse a una candidatura presidencial? Bueno, creo que Manuel Zelaya no tendría más opción que quedarse donde está. Porque mientras esté la presidenta en funciones, ella no le permite. ¿Y si la a él. presidenta renuncia? Bueno, si renuncia a la presidenta, le dejaría el camino abierto Ujú. y tendría que ser uno de los designados Que que tomaría cumpla su esa cargo los función. últimos Entonces, meses ese de juego su político gobierno. podría ser valorado, pero tendríamos que ver cómo los cálculos que se hagan y los resultados que se den. Pero puede surgir. Podría ser una opción, teníamos que hacer alguna valoración si la Constitución pone alguna otra obstáculo para que eso se pueda dar. ¿Qué reza la Constitución? ¿Ella puede renunciar unos 8 meses antes de terminar su gobierno para abrirle campo a su esposo y que un designado presidencial tome su cargo en sus últimos, digamos, 8 o 9 meses? Podría suceder si escudriñamos la Constitución, pero como bien le decía, creo que eso no se expondría a Manuel Zelaya Rosales a pesar de su liderazgo, pero sus exabruptos y su manipulación al interno de este gobierno creo que le va a pasar factura. Ese comentario de que este gobierno podría darse un autogolpe, ¿es un comentario sin argumentos de pasillo o tiene cierta verdad? Bueno, el autogolpe sí puede darse porque son ellos los quienes manejan las instituciones del Estado y ellos pueden maquinar cualquier situación para decir que se está tratando de darle un golpe técnico al Ejecutivo o un golpe técnico, ya ellos mismos lo han dicho, cuando han habido señalamientos hacia doña Xiomara de algunas cosas que no son correctas, particularmente denunciar el tratado de extradición. Ya ella dice que eso violenta la soberanía, que violenta la autodeterminación de los pueblos y que son algunos eventos de autogolpes que se le quieren dar. ¿Qué es lo que se buscaría con el autogolpe? No, lo que buscaría con el autogolpe es eh, cerrar algunas puertas de pretensiones de los aspirantes a políticos y meter la constituyente para entronarse en el poder. ¿Narria Fura sufre persecución política por ser candidato o realmente es un delincuente? Bueno, creo que quien lo va a determinar es el proceso penal que se está incoando.
como administrador, creo que él cometió algunos desafueros al manejar la cosa pública a su antojo. Pero tendrán que ser los tribunales los que puedan establecer ese extremo. Considero que él lo que tiene que hacer es someterse a la justicia, ya lo ha hecho, y en base a lo que determine ahora un juez natural, que es quien va a conocer su causa, es lo que tiene que acatarse. ¿Desestima usted persecución política? Es que todavía vemos que empezaron con Narri Arfura sobre supuestamente algo que él ya tenía finiquitos, porque la misma ley en su momento que bloqueó la persecución penal de parte del Ministerio Público lo trasladó a un Tribunal Superior de Cuentas, y fue el Tribunal Superior de Cuentas que le eximió supuestamente una responsabilidad administrativa y hasta civil. Habría que ver si el Ministerio Público determina la acción penal, y eso pues es lo que está haciendo en los tribunales. ¿Cree que se ha inhabilitado? Posiblemente, si no se inhabilita desde el punto de vista penal, habría que ver cuál es la decisión que toma el Consejo Nacional Electoral en relación a la decisión en la cual se pronuncian los tribunales. ¿Y la ley electoral qué establece? ¿Puede alguien aspirar siendo requerido? Sí puede aspirar siendo requerido. Ahora, si hay sentencia firme, no puede participar. ¿Cree que ya para acercarse a las generales se le dicte una sentencia firme? No lo creo. Los procesos penales duran bastante tiempo y creo que aún yendo a las generales, él no va a haber una sentencia condenatoria o absolutoria. ¿Cuál es el contrincante más sólido del Partido Libre? El contrincante más sólido del Partido Libre, o sea, en Libre, No, el contrincante más sólido en contra del Partido Libre en estas próximas generales. bueno, diríamos que está Nasralla y Calix por el Partido Liberal y Narri Arfura por el Partido Nacional. De esos, ¿cuál cree más sólido? Más sólido veo a Calix y a Papi a la Orden. Cáliz y Don Riafura. ¿Por qué llamarle papi a la orden a Don Riafura? Ese no es mi papá. Así es, no. Bueno, creo que cariñosamente el pueblo, la misma militancia, el Lo partido, ha vendido bien, ¿verdad? se ha sabido posicionar bien, Al así punto es. que ustedes como analistas políticos ya no le dicen ni siquiera su nombre. Así es, ya nosotros pues nos... Papi a la orden. Papi a la Orden o Narri Arfura. O sea, de igual forma, creo que cuando hablamos su nombre o esa condición Entendemos que es entendemos a qué Narri persona Arfura. nos referimos. Pero Así me es. encantaría decirle Narri Arfura, él no es mi papá. Bueno, eso está en cada quien, ¿verdad? No, de igual forma, sabemos que hay un Padre Celestial que ese es el Padre de todos. Sí, lo ha vendido bien. Lo ha vendido bien. Asombroso. ¿Cree que papi y sus burros saquen a este país de la crisis? No lo creo. Los burros de por sí no hacen nada si la mente y el cuerpo no están bien orientados a hacer el bien hacia la población. Porque muchos aquí nos han vendido con burros y han hecho malas cosas en el Congreso. Nos han vendido con caballos y han hecho malas cosas desde la presidencia o desde el Congreso. Entonces, ser oposición no es simplemente un deseo, sino es un acto en el cual podamos nosotros materializar ese deseo a través de nuestras acciones. Olvidemos las encuestas un momento y hablemos desde la forma intelectual. De todos los aspirantes, de todos los partidos políticos, ¿cuál considera más brillante y más inteligente que le convenga a Honduras que lo gobierne? Bueno, para mí sería Narri Arfura. ¿Considera él el político más brillante e intelectual? Es que lo que pasa que en torno a Narri Arfura hay todo un equipo de trabajo, gente muy calificada que no la vimos en Libre. No vimos la gente. Usted no encuentra buenos interlocutores válidos. Usted lo que va a ver es en las diferentes secretarías son activistas políticos defendiendo una ideología. Nunca van a entrar al hoyo o al meollo del asunto en temas de salud, en temas de educación. Imagínense cómo violentan las normas que hasta una ministra de salud dice que ella ubica en los puestos de confianza a sus familiares porque ella quiere asegurarse
no ser perseguida. Pero si a la misma ley le prohíbe, la ley de ética de los funcionarios públicos les prohíbe ubicar a sus funcionarios. Entonces, pareciera que hay una amnesia, un desconocimiento propio de lo que se debe hacer. Y en el caso de Calix y Nasrallah, póngale que quede Calix. Calix tiene señalamientos de un manejo inadecuado de sus militantes en una institución del Estado, haciendo lo mismo que supuestamente hicieron en otros gobiernos. Eso no le da la confianza a él para poder tener la certeza de que va a ganar las elecciones, a pesar de que toda la maquinaria que se mueva podría salir en las internas, pero en la general el voto independiente y aquel que no tiene partido político es el que van a inclinar la balanza. Regáleme esta respuesta en una sola palabra, mencionando un solo nombre. ¿Quién es entonces para usted el aspirante más brillante a la presidencia de Honduras? Narre afuera. ¿Quién es para usted el aspirante más intelectual a la presidencia de Honduras? Nasrallah. ¿Cuál es la diferencia entre brillante e intelectual? Brillante en el sentido de que Narri tiene la expertise necesaria y el equipo interdisciplinario para avanzar. Nasrallah tiene la inteligencia, pero su ego y sus exabruptos lo hacen no sumar ni hacer que se pueda obtener un triunfo contundente. Si mañana fuera el día de las elecciones, como analista político, como un ciudadano hondureño interesado en el bienestar de Honduras, ¿qué le diría a la gente? ¿A quién le diría que le den el voto? ¿A Narri Afura o a Nasrallah? Preferiría dárselo a Narri Afura, ¿Por qué? porque él ha demostrado a través de su carrera pública hacer bien las cosas. Ha hecho obras y ha tenido ciertos señalamientos que hoy los tienen en los tribunales, pero que al final el trabajo en conjunto no ha sido malo del Partido Nacional representado por Narri Afura. Entonces, por eso es nuestra convicción, nuestra confianza. Calix ha sido un peón de Manuel Zelaya Rosales y que por las mismas riñas e intereses partidarios, él se separa de ese partido y se aglutina en otro partido y en el cual las fuerzas oscuras de ese partido se suman a él. Entonces, esas fuerzas oscuras eran las que inclinaban la balanza para que se hicieran cosas que no eran correctas en administraciones anteriores. Creo que ese apellido de bisagra de estos militantes, líderes del partido de Calix, es lo que ha puesto en evidencia que se puede hacer o se puede tener gobernanza desde el gobierno, pero con interlocutores válidos y que, con personas que en realidad ostenten ese temor a Dios, ese compromiso a la patria y esa capacidad y expertise para desempeñarse en los cargos. ¿Usted es cachureco? He militado en el Partido Nacional desde el 2004. ¿Sigue siendo un militante? Sigo siendo militante, pero asesoro a otro partido político. ¿A quién asesora? Asesoro al partido Alianza Patriótica del general Romeo Vázquez. Wow. Es usted un asesor de Romeo Vázquez. Soy Gracias. asesor político del partido desde el 2021. ¿Y Romeo está aspirando? Pues sí, recuerde que los políticos pues son animales políticos, pues que se mueven buscando ellos siempre estar en la palestra pública y creo que su intención es de continuar dirigiendo al Partido Alianza Patriótica. ¿Por qué cree que algunos políticos aspiran a un curul sin la mínima posibilidad de ganar? Bueno, el problema también son las intenciones que tiene el ego, el deseo de participar, pero hay que ser contundente y claro, si uno debe ser un analista en el cual debe ver si en realidad tengo una buena imagen, si la militancia me está acompañando y si puedo al final, saliendo de unas internas, poder aglutinar el voto del independiente. Ese es el análisis que tengo que hacer, pero de no ser así, creo que estaríamos esperando una respuesta donde no la hay. ¿Me está diciendo que estos aspirantes aspiran únicamente por optimismo? ¿O realmente es porque aunque no ganen, siempre ganan con
el dinero que el Congreso les paga por voto que consiguen en las elecciones? Bueno, eso es otra cosa, pues, o sea, sabemos que los que participan reciben aparte de las canonjías que ofrece la ley electoral, pero también si su partido gana, ellos van a ubicarse en posiciones y creo que ahí es donde todo mundo busca aspirar, busca pronunciarse para tratar de alcanzar un objetivo claro que es mantenerse en el poder y administrar la cosa pública. ¿Hay partidos de maletín? Si los hay, claro que sí. ¿Cuáles son? Bueno, los hemos visto, partidos en los cuales las credenciales eran puestas a disposición de quienes tenían el poder. No le podría decir, porque no tengo la prueba, como abogado sé que al referirme debo tener Evidencia. evidencias contundentes, pero en los pasillos, en los medios de comunicación, en las pildoritas o en cualquier situación, se dicen muchas cosas que en realidad subliminalmente dan esa intención. ¿Qué partidos políticos no deberían existir ya en Honduras? Bueno, aquellos partidos que en realidad no han podido agenciar un crecimiento ¿Cuáles? de parte del electorado. Partidos que solo han sacado 1,000, 2,000 votos, pues. Ahora, recordemos que esto también se da por un fraude o una actitud fraudulenta de parte de quienes han dirigido los institutos electorales. Porque ahí le quitan votos y le suman votos a quienes quieren. Ya usted lo pudo ver en una elección última del 2021, en el caso del Partido Nacional, como un candidato que hoy está ya naturalizado en Nicaragua iba subiendo como la espuma y no había sido de la venia del pueblo hondureño. Pero así se mueven los hilos en este país. Y usted puede ver lo que se dicta en las cortes de Nueva York, donde se dice que ciertos presidentes que hemos tenido y algunos funcionarios en realidad no gozaban de la aceptación del pueblo hondureño. ¿A quién se refiere con este candidato en Nicaragua? A Eval Díaz. Eval Díaz iba alcanzando una posición hasta que una de las candidatas a diputadas que se sintió que ya la alcanzaban y que ella sí tenía buena aceptación, se fue al Infob a pararse y a exigir su derecho. Y eso creo que minó el juego que se estaba dando en torno, me imagino que eso tiene precio. Y eso tuvo que, es lo que ahora el Ministerio Público tiene que perseguir en los temas de corrupción electoral y que juzgue con toda la evidencia para que eso ya no siga, ese fantasma no siga existiendo. Regáleme esta respuesta concreta. ¿El Partido Alianza Patriótica debería dejar de existir? Tiene una estructura, ¿Tiene diputados tiene electos? diputados, no ha tenido, pero los tuvo. Tuvo alcalde y eso es lo que le ha permitido mantenerse en el... ¿Y actualmente tiene diputados electos? No. No tiene ¿Y diputados. alcaldes? Un alcalde En todo el país. en todo el país. Y como la ley electoral dice que si obtiene un diputado o un alcalde, puede mantener el partido Sí, ¿verdad? Su membresía. debe de ser así. Debe Así de ser es. así porque estamos hablando de que por lo menos hay una persona gobernando en todo el país por ese partido político. No, y no Hay un solamente, representante de ese partido y político. no solamente también diputados al Parlacén tiene uno. Ujú. También hay regidores que no son alcaldes, pero que en varias alcaldías sacó regidores del Partido de Alianza Patriótica. Entonces indica que en su momento hubo un apogeo, hubo una estructura y la cual permitió sumarse a liderar desde el término local las actividades de esos municipios. Recientemente fue eliminado el FAPER, ¿sí, verdad? ¿Sí? La UD, ¿qué otro? FA, Perú D, El DC, el DC está vivo, pues tiene un diputado, el DC. ajá. Creo que fue el Vamos. Vamos, también. Vamos. Fueron eliminados Sí, recientemente. fueron recientes. ¿Qué opinión merece de su parte esta decisión? Bueno, más que lo que establece la ley. Yo no puedo actuar en base a conjeturas. Si la ley establecía que tenía que sacar un diputado o un alcalde, y si no lo sacaron, pues eso pues ya se estableció, ¿verdad? La cancelación de la membresía. No obstante, ellos tienen el derecho a impugnar y luego irse en amparo a la Corte Suprema de Justicia y allá ya hay un antecedente. Recuerdo que muchos partidos en el 2013 no obtuvieron ningún candidato y fueron canceladas sus membresías, pero en un amparo que se fueron a la Corte lo benefició y les devolvieron la membresía. Entonces creo que la personalidad jurídica
se podría mantenerse en estos partidos si la Corte Ujú. falla con esos antecedentes que ya le he mencionado. Usted es un pastor evangélico, Así por es. ende tiene un discernimiento espiritual. Además es criminalista, es abogado, es analista político, es asesor político. Deme esta respuesta concreta, en una sola palabra. ¿Quién será el próximo presidente de Honduras? Narre fuera. Él será. Bien, gracias. Gracias por estar aquí. Dejemos un rato la política y hablemos de otros temas interesantes. ¿Cómo está Honduras? Bueno, Honduras creo que no está como en sus mejores tiempos. Honduras está pasando por una crisis económica, una crisis de valores, una crisis de principios, pero más aún el tema espiritual, el tema de la economía, tiene de rodillas al pueblo hondureño y la inseguridad. Creo que una canasta básica que anda por encima de 15,000 empiras para un hogar de 5 personas y que el salario mínimo anda en 10,000, 11,000, 12,000 empiras La canasta básica, 15,000 empiras mensuales para 4 miembros de una familia. para 5 miembros de una Así familia. está. Así está. Dios mío. ¿Y esto qué significa? Significa que si el salario mínimo está a 12,000, usted no va a poder cubrir. Y estamos hablando solo de la canasta básica. Y los biles, los pagos de agua, luz, teléfono, Los y si préstamos. los préstamos, si alquila, la educación de sus hijos. Entonces, tendrá que ser mancomunado el esfuerzo, que trabaje el papá y la mamá. ¿Y quién va a cuidar los hijos? ¿Con quién vamos a dejar los hijos? ¿Con la abuela, con el tío? Por eso es un montón de situaciones que se dan con reclutamiento de los grupos criminales y que eso incide también en la inseguridad del país, por tanto deterioro desde el punto de vista también en los hogares, ¿verdad? O sea En que el la país. calidad de vida en Honduras está en números rojos. La calidad está por el suelo. En números Aparte, rojos, porque si usted así es, consume más de lo que gana, así no es, puede costar la canasta básica 15,000 para un hogar de 5 personas y el jefe de ese hogar apenas gana 10,000, 11,000. así es. ¿Y qué va a pasar? Que si solo uno trabaja, tiene que ir el otro a trabajar para poder superar ese déficit que ellos tienen. Y eso apenas para subsistir. No hay una promesa de ahorrar y luego Así. emprender. No hay esa promesa. No, no hay esa oportunidad de poder iniciar un emprendimiento económico que le permita generar mayor ingreso y peor aún posicionarse como un empresario, porque aún la misma condicionalidad que la inseguridad establece es que la inflación y los temas que tienen que ver con las muertes violentas es lo que pone en precario y tiene de rodillas al pueblo hondureño. ¿Es culpable de esta calidad de vida pírrica de los hondureños el gobierno? La clase política. Pero esto es global. Nicaragua está igual, El Salvador también. Cada país de Latinoamérica está en las mismas condiciones, consumiendo más de lo que ganan. Entonces, ¿quién es responsable realmente? Mire, los gobiernos son los responsables, la misma constitución lo establece, de generar las mejores condiciones para que esos efectos beneficien al pueblo hondureño. Pero si el tema del trabajo, antes aquí había un empleo por hora y vino este gobierno y derogó esa ley y no ofreció otra opción, dejó a un grupo, un segmento de la población sin tener esa oportunidad. Máxime el estudiante Ujú. que estudia por un lado, pero que cuenta con 2, 3, 4 horas para poder desempeñar una función de trabajo y generar ingresos. Eso ya no se da. Entonces, esa situación es la que la clase política no ha entendido y al final son problemas estructurales donde ningún gobierno ha podido ser contundente en generar políticas públicas y estrategias para que le permitan al hondureño tener mejores condiciones de vida, fomentar el empleo y la inversión, tanto nacional como extranjera. ¿Qué salida tiene un jefe de hogar, un padre de familia? ¿Qué salida tiene para progresar, prosperar en este país? Bueno, ya las estadísticas nos hablan, tenemos más de 2 hondureños fuera del país que andan Más de 2 buscando millones. más de 2 millones de hondureños fuera del país. Tenemos gente en las fronteras de México, Estados Unidos, esperando gozar de un asilo político. Tenemos gente en Europa. O sea, toda esa gente no la tenemos aquí. Y de igual forma,
el joven que está en las aulas de clase está esperando terminar su 9º grado para irse o acompañado o solo. Usted puede ver las estadísticas, Ujú, cuántos menores viajan solos a Estados Unidos ujú. porque ven el padecimiento que sufren su familia y que eso los impulsa a ellos a salir del país y muchos de ellos han fallecido, han sido objeto de violaciones y aún algunas situaciones que no le permitieron a ellos tener el éxito que habían establecido al momento que salieron de sus hogares. Quiero hacer esta pregunta un poco estúpida. Yo la hice reciente, pero cuando a mí se me mete algo en la cabeza, por general siempre ocurre. ¿Qué tan lejana, qué tan lejana está la situación que el presidente recién electo en Estados Unidos, Donald Trump, utilice que en base a ley él tiene derecho a hacer indultos, perdonar a reos, perdonar a reos? Creo que son 2 o 3 reos que tiene derecho a perdonar durante su mandato. ¿Qué tan lejos está la situación o el panorama que él indulte a Juan Orlando Hernández? Tengo entendido que lo que se indultan son las cadenas perpetuas, pero no, No, al contrario, se indulta lo que no es cadena perpetua. mm, Si no si no fue condenado a cadena perpetua, tiene derecho a ser indultado. Puede ser indultado por el presidente electo. bueno, si fuera ese extremo, porque hay que conocer el Código Penal de Ujú, Estados Unidos, ¿va? Y en cada estado hay un Código Penal. Si es así como usted lo establece, pues podría ser beneficiado el expresidente Juan Orlando Hernández por el presidente electo Donald Trump. Y eso permitiría que ya no esté en los 45 años, posiblemente ujú, en menos tiempo. en Eso menos puede ser una tiempo. realidad. ¿Qué significaría para el Partido Nacional que sea liberado Juan Orlando Hernández o que regrese? Bueno, creo que eso sería un, un impulso que tendría la militancia y los liderazgos para poder sumar algunos adeptos, porque recordemos que se cometieron exabruptos en sus administraciones, pero no todo fue malo. Entonces, podría hacer que algunos candidatos que hoy se están postulando Ujú. tuvieran mayor afluencia de participación, esperando que llegue ese presidente del Partido Nacional y que en esas relaciones diplomáticas pueda tener la vigencia para que el expresidente Juan Orlando Hernández también goce de ese beneficio. Abogado, gracias por estar aquí. Vamos cerrando la entrevista, este podcast. ¿Comete un error el pueblo de Honduras en tener su mirada en los políticos y no en Dios? Totalmente. No podemos, o estamos con Dios o fuera de Él. Prefiero estar con Dios y no tener a Dios ausente en la carrera que estamos desempeñando en este mundo. ¿Por qué esta sociedad espera tanto de los políticos? Bueno, lo que pasa es que el político lo que ha hecho es, suena irónico, lo que no ha hecho es bien las cosas para generar mayores condiciones de vida. Tenemos un 66% de pobreza que le venimos arrastrando por décadas. ¿Qué nos dice eso? Que han estado haciendo mal las cosas y no las corrigen, porque quieren tener a pan y agua al pueblo para que en el momento de la elección éste pueda aceptar una bolsa solidaria, un piso saludable o un dinero que se den las días de las elecciones para inclinar el voto. ¿Cómo han logrado crear esa dependencia total? Empobreciendo al pueblo. Esa dependencia la han generado no haciendo las cosas correctas, sobrevalorando los presupuestos, los proyectos, la corrupción y la impunidad, debilitando el Estado de Derecho, socavando la confianza de las instituciones y estableciendo una fragilidad en las mismas a fin de que no puedan tener esos espacios para generar las condiciones que el pueblo espera. ¿Qué hacer para que este pueblo cambie su chip y deje de ver una esperanza en los políticos y la vea en Dios? Bueno, maldito el hombre que confía en el hombre y bendito el hombre que confía en Dios. Solo en Dios podemos tener nuestra mirada para poder aquí en la tierra gozar de esos anhelos. Pero debemos de ser obedientes, temerosos de Dios. Y me voy a la palabra en Eclesiastés 12:13.
El todo del hombre debe ser el temor a Jehová y el cumplimiento de sus mandamientos. ¿Qué opinión merece de su parte lo ocurrido reciente? La aspirante a diputada Sara Zavala recibió un conazo en su nariz y se le reventó. ¿Por qué nos estamos peleando entre nosotros mismos por políticos que comen en el mismo plato y en la misma mesa? Usted lo dice, la cúpula y la élite es la que come en el mismo plato, en la misma mesa y hasta se casan. Pero la base le han generado tanto odio, Ujú. tanto ánimo de venganza, que usted va a ver a miembros de este gobierno que agarran a machetazos a los militantes de un partido político. Va a haber gente descalificando a los que nos pronunciamos en contra de las aberraciones que está cometiendo este gobierno, tratándonos de expresiones como tontos, ¿verdad? Como ¿Se refiere a lo que dijo la ministra Carla Paredes? me refiero a lo que dijo la ministra Carla Pared y a lo que dijo la ministra Rexy Moncada. Nos dijo Ujú. dos palabras ahí, pencos. O sea, creo que expresarse con criterio, con conocimiento de causa en algunos temas, no es ser penco. Pienso que ellos no pueden estar descalificando a las personas que nos pronunciamos porque alguna incidencia hacemos para que ellos puedan corregir los errores que cometen. Y al final quien gana es el pueblo. ¿Y estos pronunciamientos a qué inducen? No, esto inducen al odio, a la venganza, a tener siempre una discordia y no poder llegar a acuerdos. Vea usted en el Congreso Nacional, uno de los congresos más bajos en su rendimiento a nivel mundial. ¿Y eso qué nos ha generado? Que muchas leyes que buscan el beneficio, el desarrollo y la reducción de la pobreza no han podido ser aprobadas por la misma indolencia de una junta directiva que para mí es ilegítima, pero que con el acompañamiento de todas las fuerzas políticas la legalizan. Despídese de la gente que lo quiere mucho. Bueno, yo le agradezco a las personas que están viendo este podcast, es muy interesante. Agradezco al Dios de Israel, que es el que guía nuestros pasos, y confiando de que Honduras es un país donde hay leche y miel y que esperamos que en las próximas elecciones elijamos a las personas que puedan sacarnos adelante y guiar a nuestra nación. Regáleme esta respuesta un poco loca, se me ocurre acá. Yo soy bien volátil, discúlpeme. Le llamamos a Dios el Dios de Israel y Jesucristo hizo su recorrido en Israel. ¿Por qué Israel no cree en Dios? Bueno, yo espero que lo digan los israelitas. Yo tengo entendido que es el pueblo de Dios y es el pueblo al cual Dios bendice. Y el que maldice a Israel, ahí está el referente que tiene este partido libre. Desde sus entrañas le vino el cáncer. O sea, no podemos maldecir al pueblo de Se Israel. refiere a Hugo Chávez. Así es. ¿Cree que Hugo Chávez murió de cáncer por haber maldecido a Israel? Bueno, la misma palabra lo dice, que el que maldice será maldecido, el que bendice será bendecido. ¿Por qué Israel no adoptó a Jesucristo como el Mesías, sino como un profeta más? Mire, Dios es un Dios soberano, un Dios independiente. Y si Él escogió a ese pueblo, si Él eligió a ese pueblo, así es. Es la voluntad de Él hacia ese pueblo que a través de su historia, lo vemos en la Biblia, cómo ha pasado desiertos, cómo ha sido cautivo, pero que al final es el pueblo que está sostenido por la mano de Dios, Podemos llamarle el Dios de Israel al Dios de Israel. a un pueblo ateo. No sé qué nivel de ateísmo pueda tener, porque recordemos que en la viña del Señor de todo hay, pero sé que es un pueblo que a pesar de estar ellos, como bien lo dice usted, en no creer en el Señor, al final las bendiciones los alcanzan. Es muy interesante el planteamiento, ¿verdad? Muy interesante. Y hay que estar, es amplio y habríamos que ahondar un Hay que poco en la y palabra. profundizar también sobre su cultura, Así es, así es. porque he escudriñado un poco y para ellos Jesús solamente fue un profeta, un hombre más Sí, en la para ellos, tierra. así es. Para nosotros es Dios hecho hombre.
Correcto. La palabra dice lo contrario de lo que usted me manifiesta, ¿verdad? Recordemos que todo ha sido un propósito. Vemos el linaje desde Abraham Hasta Jesucristo. hasta José, padre de Jesús. Sí, y he leído todo esto. Me En he Mateo, consumido la Biblia en gran versículo manera. 1. Así Me es. he consumido en gran manera. Hace poco entrevisté al Loco de la Selva. ¿Conoce al Loco de la No, Selva? no, no. Ok, es un anciano loco que ha surgido en las redes sociales. Él es proveniente de Catacamas. Está loco el tipo, Sí. pero dice ciertas verdades interesantes. Entre una de ellas que llamó mi atención fue que él dijo no creer en la Biblia. Dice que la Biblia es un libro inventado con anécdotas irrisorias, poco creíbles, bonitas pero poco creíbles. Él aseguró que creer en historietas como que Moisés abre el mar con una vara, o como que golpea con una vara y de la piedra sale agua, o como que Moisés venció a todo un ejército con una vara. Él no lo cree, no lo cree. ¿Qué opinión merece su parte y qué mensaje puede enviarle? Bueno, yo respeto, ¿verdad? Como todo ser humano, y no comparto porque la Biblia ya recoge todo lo que Dios hizo y permitió en este mundo a través de sus profetas, a través de todas las personas que él pudo utilizar. Si usted puede ver, Pablo era un perseguidor de los israelitas, Ujú, ¿verdad? Que tenían la fe en Cristo Jesús. Pero al final, Dios permitió cuando Jesucristo le apareció y le dijo, instrumento me es este, ¿verdad? Instrumento me es este para que lleve mi evangelio. Y usted pudo ver cómo Pablo cruzó el mar y fue hasta Italia a llevar en todas esas islas la palabra del Señor, el Pentateuco como todos lo conocemos, ujú. y es ahí donde mucha conversión se dio hacia el cristianismo. Yo le diría al varón, bueno, busque de Dios. Dios es el que al final nos concede los anhelos de nuestros corazones. Y si tenemos alguna locura, pues Él nos la quita. Pero entendamos que a los mismos cristianos nos dicen locos por nuestra fe, pero es una fe probada, una fe en la cual yo puedo decir que dar testimonio de lo que antes era o de lo que ahora soy. Muchos testimonios que hemos conocido de muchas personas que dicen cómo eran y hoy lo que son. En ese sentido, creo que no podemos nosotros desconocer que hay un ser sobrenatural, una deidad en la cual podemos confiar, y cuando ponemos nuestras cargas y nuestras aflicciones en Él, tenemos paz y tranquilidad. Muchas gracias. El abogado Germán Licona con nosotros. Fuerte aplauso, por favor. Gracias.